Lineamiento para la atención de pacientes por COVID-19. Introducción. Las infecciones del tracto respiratorio son generadas mayormente por virus respiratorios. En México, las epidemias estacionales de gripe ocurren cada otoño, invierno y primavera. Las infecciones virales pueden manifestarse de diversas formas, desde infección asintomática, enfermedad no complicada con o sin fiebre, hasta complicaciones como neumonía o síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, SIRA. Los coronavirus humanos HCoV también son globalmente endémicos y causan de 10 a 30% de las infecciones respiratorias agudas en adultos. Las infecciones por HCoV se consideran generalmente leves, hasta las epidemias del SARS, síndrome respiratorio agudo y grave en 2002, y de MERS, síndrome respiratorio del Medio Oriente en 2012, que causaron alta mortalidad. En 2017, la OMS colocó en su lista de patógenos prioritarios. La predicción fue evidente en 2019. Con reportes de caso de neumonía en Wuhan, China, causada, como se demostró el 10 de enero del 2020, por un nuevo coronavirus denominado COVID-19, que ha evolucionado rápidamente hasta convertirse en pandemia. La mayoría se limita a pacientes hospitalizados con neumonía. El periodo de incubación es de 5 días, intervalo de confianza del 95%, de 4 a 7 días. Debido a la brevedad de síntomas respiratorios de las infecciones del tracto respiratorio, así como al alto porcentaje de pacientes graves con diagnóstico de COVID-19 que presentan fiebre del 83 al 98%, el diagnóstico operacional clínico de gravedad tanto para influenza AH1N1 como para SARS-CoV-2 requieren documentar fiebre, manejo de atención en primer nivel, evaluación. Es fundamental la determinación de signos vitales y la oximetría de pulso. El trabajo clínico debe enfocarse en diagnosticar o descartar neumonía u otras entidades relacionadas, como exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, y asma, entre otras. Grupos de riesgo: niños menores de 5 años y especialmente menores de 2 años, adultos mayores a 65 años, enfermedad pulmonar obstructiva, EPOC, fibrosis quística e incluso asma, enfermedad cardiovascular excepto hipertensión arterial aislada, nefropatía, hepatopatía, enfermedad hematológica incluyendo anemia falciforme, alteraciones metabólicas incluyendo diabetes mellitus tipo 1, 2 y gestacional, incluso bajo control. Afección neurológica, incluyendo afecciones cerebral, espinal, nervios periférico, parálisis, síndromes epilépticos, evento vascular cerebral y afección intelectual o del neurodesarrollo. Inmunosupresión inducida por medicamentos, personas que viven con VIH, personas que viven en asilos u otros centros de cuidados a largo plazo, mujeres embarazadas y hasta 2 semanas de parto, personas que tienen obesidad con un índice de masa corporal mayor o igual a 40. Tratamiento. No se recomienda iniciar tratamiento antiviral específico en pacientes con diagnóstico confirmado de COVID-19. El tratamiento inicial es sintomático. Asimismo, se recomienda iniciar tratamiento antiviral o Celtamivir en pacientes con criterios diagnósticos de enfermedad tipo influenza, ETI, ya que comparte criterios clínicos con COVID-19. E independientemente que hayan sido o no vacunados. Seguimiento clínico. Las consultas de seguimiento se consideran necesarias. Se sugiere realizar una consulta de seguimiento a las 24 o 48 horas
Los datos de alarma: disnea, oximetría de pulso menor a 94% al aire ambiente, abundantes secreciones, taquipnea, síndrome pleuropulmonar, hipotensión arterial, incluyendo la necesidad de suspender o reducir tratamiento antihipertensivo, presión arterial sistólica menor a 90, presión arterial media menor a 60, disminución de 40 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica habitual, exacerbación de síntomas cardiovasculares o respiratorios de enfermedades crónicas subyacentes, trastorno del estado de conciencia, vómito o diarrea persistente, descontrol glucémico. Si el paciente presenta datos de alarma o al menos un dato de la escala Q-SOFA, debe considerarse el traslado a un centro hospitalario de segundo o tercer nivel. El traslado debe realizarse en una ambulancia. No se debe enviar a los pacientes a los centros hospitalarios por sus propios medios. Escala Q-SOFA. Variables: frecuencia respiratoria mayor o igual a 22 respiraciones por minuto, presión arterial sistémica menor o igual a 100 milímetros de mercurio, escala de coma de Glasgow menor o igual a 13. Atención médica en segundo y tercer nivel. Debe enfocarse a diagnosticar o descartar neumonía y síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, SIRA, por SARS-CoV-2, tales como exacerbación de enfermedad pulmonar obstructiva crónica o asma, u otra condición que amerite tratamiento especializado y hospitalización. Importante valorar la relación PaO2 sobre FiO2 en pacientes con SpO2 menor o igual a 90%. Si no se cuenta con un análisis gasométrico, se sugiere considerar el cálculo de la PaO2 sobre FiO2, identificando el valor estimado de la PaO2 sobre FiO2 por medio de imputación no lineal descritos en la tabla. O también calcular SpO2 sobre FiO2 e identificar a qué valor de PaO2 sobre FiO2 corresponde, considerando un valor de SpO2 sobre FiO2 de 357, 214 y 89, equivaldría a 300, 200 y 100 de PaO2 sobre FiO2 respectivamente. La tabla simplificada. Deben considerarse también a los pacientes con frecuencia respiratoria mayor a 22 respiraciones por minuto, con uso de músculos accetorios de la respiración y datos clínicos de insuficiencia respiratoria aguda, diaforesis, taquicardia, cianosis, agitación, deterioro del estado de conciencia. De acuerdo a la evidencia, la disnea parece el síntoma central de pacientes en estado crítico por COVID-19. Deben definirse el estado de choque como la evidencia clínica de inadecuada perfusión tisular a la exploración física, expresada por un llenado capilar mayor a 3 segundos después de la presión sostenida en la falange distal, color moteado de la piel de rodilla, bajo gasto urinario en 6 horas o un estado mental alterado. La hipotensión arterial definida por una presión sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, presión arterial media menor a 65 milímetros de mercurio o un descenso de 40 milímetros de mercurio de la presión arterial basal, y el lactato sérico mayor a 2 milimol por litro. Aunque comúnmente están presentes, no son necesarios para definir el estado de choque. En caso de no contar con criterios de hospitalización, se deben promocionar las medidas descritas de la atención en primer nivel. Hospitalización, además del juicio clínico, deben considerar aspectos de beneficio-riesgo.
Utilizar adicionalmente escalas para identificar la gravedad y el riesgo de mortalidad en pacientes con sospecha de infección, como ejemplo NEWS y Q-SOFA, para criterios diagnósticos. Referencia y contrarreferencia. En situaciones de aumento en la solicitud de servicios de salud, es importante mantener un adecuado juicio y el flujo bidireccional en centros de atención. Los casos de mayor complejidad, trasladar a centros de mayor capacidad de resolución. La primera condición es necesidad de movilizar al paciente por no cubrir los requerimientos de cuidado. Se sugiere considerar la referencia temprana a centros hospitalarios con capacidad de ofrecer ventilación en posición prono. Evaluar la presencia de falla renal aguda temprana y considerar el traslado a centro hospitalario con capacidad de brindar terapia de sustitución renal. De acuerdo con la mecánica de ventilación, el potencial de reclutamiento y los factores que afectan la monitorización de la mecánica ventilatoria convencional, condiciones que aumentan la presión intraabdominal, considerar el traslado a unidades con capacidad de monitoreo mecánico ventilatorio avanzado. En casos de PaO2 sobre FiO2 menor a 80 que pudieran cumplir criterios de soporte de oxigenación con membrana extracorpórea, SMO, considerar y discutir el posible traslado. Traslado de pacientes. Debido al reporte de menor incidencia de eventos adversos y mortalidad, el traslado de pacientes sin ventilación mecánica invasiva debe realizarse en una ambulancia de soporte vital avanzado. Ideal en ambulancia con cuidados críticos. El paciente con ventilación mecánica invasiva, el traslado debe realizarse en una ambulancia de cuidados críticos y con al menos un médico especialista. Debe tomarse en cuenta la distancia y el tiempo proyectado de traslado. Se sugiere utilizar un ventilador de traslado de grados de cuidados intensivos o militar, considerando el tiempo estimado de la batería, consumo de oxígeno, parámetros ventilatorios de soporte. Debe ponerse especial atención en situaciones clínicas siguientes. Contar con un periodo estable de oxigenación razonable dentro de los parámetros que permitan el traslado. SpO2, 88 a 92%, a menor PaO2 sobre FiO2, mayor riesgo de traslado. Debe contar con un periodo de estabilidad hemodinámica razonable que permita el traslado. A mayor requerimiento vasopresor sobre inotrópico, mayor riesgo en el traslado. Debe considerarse los requerimientos ventilatorios con los que el paciente haya logrado una estabilidad en la oxigenación, particularmente los parámetros de presión, FiO2 y de volumen minuto, y asegurarse de que el ventilador de traslado que se utilizará pueda soportar dichos parámetros. A mayor soporte de presión, FiO2 y volumen minuto, menor tiempo de duración de batería y suministro de oxígeno. Los traslados deberán realizarse con apego a normatividad del expediente clínico, en lo que se debe incluir una nota de referencia sobre traslado, resumen clínico, motivo de envío, impresión diagnóstica y terapéutica empleada. Se sugiere anexar memorias digitales con expediente imagenológico, resultados de laboratorio y estudios paraclínicos realizados, así como datos de contacto para el seguimiento de cultivos microbiológicos con resultados aún pendientes. Los criterios de ingreso a la unidad de cuidados intensivos deben contar con aceptación y rechazo previamente definidos. Sin embargo, como estos no son absolutos en la toma de decisiones y la priorización triage de ingreso deben prevalecer el juicio médico. Los pacientes con síntomas respiratorios no necesariamente deben contar con ventilación mecánica invasiva para ingresar a la UCI. En los pacientes con neumonía se recomienda ingresar a la UCI a aquellos con hipotensión o que requieran vasopresores. Asimismo, según las guías conjuntas de IDSA sobre ATS 2007.
en presencia de 3 o más criterios menores, en conjunto con el juicio clínico, podrá indicar el ingreso a la UCI. La escala de puntos de SOFA describe la secuencia de complicaciones orgánicas y podría discriminar entre sobrevivientes y no sobrevivientes. A mayor puntuación para cualquier órgano individual se asocia mayor mortalidad. Por tanto, la escala permite tener un componente razonado útil para determinar la aceptación del paciente en la UCI para priorizar el orden de atención entre varios pacientes que requieran apoyo crítico, la disponibilidad de cama y la disposición de recursos. Tabla de evaluación de insuficiencia orgánica secuencial. Criterios de rechazo. Disponibilidad de camas, gravedad de la enfermedad, voluntad anticipada del paciente, estado de no resucitar y la base funcional, en especial en pacientes adultos mayores. Manejo ventilatorio con síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, intubación orotraqueal. Se considera de alto riesgo para producción de aerosoles y aumento de riesgo de infección respiratoria. Debe realizarse en un área con adecuada ventilación, con presión negativa y un recambio de por lo menos 12 volúmenes de aire de la habitación por hora. Utilizar cubreboca de alta eficiencia N95 previamente probados con pruebas de ajuste realizadas por el personal de epidemiología y adecuadamente colocadas, prueba de sello, de contar con disponibilidad y capacitación. Asimismo, debe utilizar protección ocular, gafas médicas o caretas, batas resistentes al agua de manga larga y de un solo uso y guantes. Todo el personal involucrado en la secuencia de intubación contar con las medidas de protección. Se debe tomar en cuenta que el personal de enfermería es el que está en mayor riesgo, dado que pasa más tiempo en el área. El manejo inicial de la vía aérea debe hacerse con sedantes, de acuerdo con el estado hemodinámico de cada caso, y siempre apegados a las recomendaciones de sedación y control del dolor. Se sugiere manejo de multicomponentes con intervenciones farmacológicas para la sedación, delirium y dolor, en base a protocolos y escalas validadas para dolor y sedación, agitación, e intervenciones para evitar interrupción del sueño y rehabilitación, movilización. Se recomienda valorar predictores para la intubación o vía aérea difícil con la finalidad de definir planes alternativos A, B y C de acuerdo con las guías internacionales para intubación de pacientes críticos. Estrategia de protección alveolar. La intervención que ha demostrado claramente beneficio a los pacientes es la ventilación con volúmenes reducidos de 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso predicho. Peso predicho, hombres, igual a 50 más 0.91, altura en centímetros, menos 152.4, mujeres 45.4 más 0.91, altura en centímetros, menos 152.4. La meta de mantener presiones meseta, presión plateau, por debajo de 30 centímetros de H2O complementa la estrategia de bajos volúmenes disminuyendo la lesión pulmonar asociada a la ventilación mecánica. La diferencia entre la presión meseta y la presión positiva al final de la expiración, PEP, conocida como driving pressure, bien puede predecir el aumento de la mortalidad en pacientes con CIRA. Las estrategias para su uso aún se encuentran con discusión. Reclutamiento alveolar. Otro parámetro que se utiliza con la intención de disminuir el atelectrauma, incrementar el reclutamiento alveolar e indirectamente mejorar la oxigenación es la aplicación PEP.
No se recomienda utilización de maniobras de reclutamiento alveolar de manera rutinaria. De acuerdo con la fisiología del reclutamiento alveolar, la evaluación del potencial de reclutamiento que busca identificar si hay mejoría en la compliancia pulmonar estática y oxigenación cuando se mide con una PEP de 5 centímetros H2O y se compara contra una PEP mayor, frecuentemente 15, aunque también puede utilizarse 25 o hasta 35 centímetros H2O, o bien realizar una maniobra de reclutamiento alveolar con incrementos intermitentes de PEP. Si con tal evaluación se observa una mejoría, se considera un pulmón reclutable y por lo tanto se considera aceptable una estrategia de titulación PEP y maniobras de reclutamiento alveolar. De no considerarse pulmón reclutable, debe evitarse las maniobras de reclutamiento. Ventilación posición prona. La colocación del paciente en la posición de decúbito prono, que puede ser pregunta de NAR, es una medida terapéutica utilizada en las unidades de cuidados intensivos que se asocia significativamente con mejoría de oxigenación hasta un 70% en pacientes con SIRA conectados a ventilación mecánica sin producir alteraciones hemodinámicas graves. Ventilación mecánica no invasiva. De acuerdo con la evidencia disponible, la ventilación no invasiva no se recomienda para manejo ventilatorio de pacientes con SIRA por infección viral grave. ECMO. En caso de disponer de la tecnología y capacitación en los centros con programa ECMO, el uso de remoción extracorpórea de CO2 y oxigenación por medio de membranas semipermeables permite una ventilación ultraprotectora que supone una menor lesión bili y, por tanto, una recuperación de la lesión pulmonar aguda. Algunos criterios establecidos para considerar el uso ECMO son PaO2 menor a 50 milímetros de mercurio por al menos 2 horas con FiO2 al 100% y PEP mayor a 5 centímetros H2O. PaO2 menor a 50 milímetros de mercurio por al menos 12 horas con FiO2 mayor a 60% y PEP mayor a 5 centímetros H2O después de 48 horas de manejo óptimo máximo en UCI. Si se identifican casos que pudieran beneficiarse de ECMO, la unidad podría solicitar reevaluación. Manejo hemodinámico. La mayoría de los pacientes con SIRA cursan con inestabilidad hemodinámica y un 65% requerirán catecolaminas para su soporte. La inestabilidad hemodinámica se asocia a mayor mortalidad. Por tomar en cuenta el óptimo manejo de líquidos, evitar su sobrecarga y valorar constantemente el estatus de volumen y respuesta a líquidos. No deben ser utilizados valores subrogados de precarga para guiar la reanimación hídrica. Más bien, esta debe derivarse del uso de varias variables dinámicas sobreestáticas. Otras estrategias. Como parte de los cuidados de la UCI, que se apliquen todas las estrategias para disminuir las infecciones adquiridas o secundarias y promover el uso racional de antibióticos con base en la epidemiología de infecciones de cada institución. El uso de esteroides para la atención de los pacientes con infección aguda por nCoV-19 no está indicado. No se recomienda tratamiento antiviral. Reconversión hospitalaria. En caso de que en México se presente la epidemia, se activará el plan de reconversión. Las unidades con capacidad de reconversión procederá al plan. Debe enfocarse en la preparación para recepción y atención de pacientes con síntomas respiratorios.
Preparar la recepción de pacientes con síntomas respiratorios, área de identificación y priorización, triage, localización externa y o interna y áreas alternas para su ubicación. Preparación de áreas de revisión con medidas de aislamiento de por gotas o contacto. Preparación de áreas de aislamiento de contacto en espacios arquitectónicos definidos y señalizados. Estas deben considerar la separación física con base en los radios de contaminación generados por medios de gotitas. Ellos deben establecer rutas de tránsito para evitar el acercamiento y convivencia directa entre pacientes. No debe haber zonas compartidas en donde exista riesgo de contacto de objetos inertes potencialmente infectados. Los sanitarios deben ser exclusivos. Dichos espacios deben ser individuales o albergar grupos de cohorte con similar diagnóstico clínico. Preparar las áreas en procedimientos generadores de aerosoles, intubación, aspiración abierta de vía aérea y broncoscopia, entre otras, con adecuada ventilación e idealmente, pero no necesariamente, con presión negativa de 12 recambios de volumen de aire por hora a 160 litros por segundo paciente. Preparación de la liberación de camas de hospitalización, preparación, suspender o brindar alternativas de otros servicios médicos hospitalarios, conducta externa y cirugía, preparación para aumentar la capacidad de camas de hospitalización de manera alternativa, preparación de áreas críticas y definir el aumento de camas, demanda de oxígeno suplementario, presiones de oxígeno, aire medicinal, presión de vacío y evacuación, carga eléctrica, agua. Preparación del personal médico, de enfermería, vigilancia epidemiológica, control de infección, limpieza, de ingeniería biomédica y mantenimiento, técnicos en inhaloterapia, paraclínicos, camilleros, administrativos, tomando en cuenta el potencial ausentismo. La preparación del personal debe considerarse ampliamente la capacitación y reclutamiento con la finalidad de disminuir la falta de personal. Preparación del uso de equipo de protección personal con énfasis en medidas de prevención de infecciones, higiene de mano, aislamiento de contacto, pruebas de ajuste de mascarillas N95 para el personal que realizará procedimientos generadores de aerosoles, preparación en definición de procedimientos asistenciales, manejo no crítico y crítico y de escalamiento, traslados intrahospitalarios y documentación, preparación de insumos, gestión de abastos y adquisición de equipo de protección personal, medicamentos e insumos de curación. Atención al personal de atención de salud que participe en el tratamiento de emergencia. Es probable que el personal de salud, al terminar sus labores en emergencia, experimente algunas dificultades al regresar a su vida cotidiana. Estas no deben ser consideradas como expresión de enfermedad y requerirán sobre todo apoyo y acompañamiento familiar y social. Las recomendaciones generales para la atención a los integrantes de equipos de respuesta: mantenerlos en actividad, liberar estrés y hacer énfasis sobre la importancia en su labor, favorecer la rotación de roles como equilibrar las cargas de trabajo, estimular autocuidado físico y toma de descansos periódicos. Los que ofrecen apoyo emocional, mantener actitud de escucha responsable, como garantizar confidencialidad, manejo ético de las situaciones personales y de la organización. Incluir a la familia en procesos de ayuda, valoración de estados emocionales subyacentes y los factores generadores de estrés ante, durante y después de la emergencia. El personal implicado en la respuesta debe disponer de atención psicosocial durante y después de la emergencia. Diagramas de flujo. Seguimiento de contacto. Flujograma de primer nivel de atención. De segundo y tercer nivel de atención. Gracias.